¿Qué tal? ¿Cómo le va? Buenas tardes. Vamos a estar en un minuto nada más con el concejal electo de Palpalá, Rubén González. Quiero saber cómo está impactando la crisis en Palpalá a esta hora. Hay datos, hay información de que la situación está complicada y quiero consultarlo a él, que entiendo ha recorrido el territorio, a ver cuál es su visión respecto a lo que está pasando. Mientras tanto, mientras discutimos estos temas que tienen que ver con el impacto de la crisis y la pobreza, simultáneamente la crisis institucional política en la provincia de Jujuy como consecuencia de los juicios políticos impulsados por Morales al Tribunal de Cuentas, al fiscal general. Esto ha generado repercusión nacional. Los representantes de los tribunales de cuentas de la Argentina reunidos en Catamarca han llegado a la conclusión de que como consecuencia de esta situación la provincia está en condiciones de ser intervenida no en los tres poderes, sino en el poder judicial, ¿no? Que es un tema que no deja de ser preocupante realmente. Porque fíjese, mientras la gente no le encuentra sentido a su vida desde el punto de vista de que no hay horizonte, la política está totalmente discutiendo otra cosa. Este es el tema concreto. Y a propósito, me parece a mí que esto amerita hacer alguna reflexión de por qué pasa esto, por qué pasa lo que pasa. Y en este sentido veo en el gobierno de Morales encarnada la lógica del progresismo reaccionario. Y digo esto porque solo importa amontonar y mantener el poder. Esta es la lógica. Morales también es funcional a la matriz populista, que es en definitiva una democracia de clientes y no de ciudadanos. El gobernador, como usted lo sabe, se niega al diálogo, se ha negado sistemáticamente a lo largo de todo su mandato. Y me parece a mí que esta es una conducta propia del progresismo reaccionario que encarna Morales desde hace ya un buen tiempo. El gobernador cree que un grado de incremento de la libertad de los ciudadanos, por ejemplo, o actores civiles, implica una pérdida de la libertad del que gobierna. Y esta es la lógica. Es decir, él entiende que pierde su libertad de hacer lo que quiere si le da libertad a los otros o si le da protagonismo a los demás. Lo hace hacia adentro, hacia su propia gente que lo rodea y hacia afuera. Ninguna de las acciones o escenas bélicas que comanda el gobernador tienen que ver, me parece a mí, con la defensa de una idea de sociedad. Nada más lejos que eso. Obedecen a blindar la libertad sin límites que pretende Morales para gobernar. Y esta lógica que está en el ADN del gobernador muestra en realidad el fracaso de su gestión, en por lo menos tres aspectos. En el económico, ya que nunca pudo ordenar las cuentas. Por el contrario, la gente está sumergida en una profunda angustia como consecuencia del nivel de endeudamiento que hipoteca el futuro de los jujeños. Mire, es muy dramático lo que está pasando. Es una deuda impagable. Y en lo social ha despilfarrado millones para atender la situación de los sectores más impactados por la crisis y en realidad estamos peor que antes. Ahora, en el terreno político, ya haciendo referencia al tercer aspecto, radicalizando dramáticamente sus posturas, generando un conflicto institucional como el que le hablaba hace un minuto, muy severo, tras sus intromisiones en otros poderes del Estado. Es cierto, le quedan 4 años por delante, pero no es menos cierto hasta ahora que el presente sea mejor que el pasado. En un minuto vuelvo y hablo con el concejal González.
Gracias, director, muy amable. Voy a hablar con Rubén González, concejal electo en Palpalá. ¿Cómo le va? ¿Qué tal? ¿Cómo Buenas anda? tardes. Muy bien, la verdad. ¿Bien? Sí, agradecido de la invitación. No, al contrario, Rubén. Bueno, cuénteme, usted sabe que diariamente los informes, los despachos de nuestros compañeros que cubren Palpalá o que se llegan por Palpalá para ver cómo está la situación, realmente arroja datos al menos que generen alguna preocupación desde el punto de vista social. ¿Usted coincide con esto? Sí, por supuesto. Creo que con solo recorrer las calles de Palpalá, con solo visitar los barrios, te vas a dar cuenta de algo que vos hablabas cuando hiciste la introducción. Hay una profunda angustia. La gente hoy realmente se siente en muchos casos miserable. Es durísimo quizás decirlo de esta manera, pero la situación social y económica de la ciudad de Palpalá, que no es sino un reflejo del resto de la provincia, es esa. La gente hoy está más necesitada que nunca. Y por ahí nosotros estamos viendo que la ayuda no llega de la forma en la que tiene que llegar o es absolutamente insuficiente. Nosotros pensamos que, y esto no es nada novedoso, digamos, el principal flagelo que está golpeando a Palpalá es la falta de trabajo y la falta de oportunidades. Y en estos 4 años que han pasado no se ha trabajado en eso. Justamente Palpalá ha sido un ícono, un paradigma de cómo las empresas que en algún momento se fueron a asentar cerraron sus persianas, levantaron sus bienes de capital y se fueron, dejando más desempleo del que ya había. Entonces, hoy la situación en Palpalá es extremadamente precaria y pienso que para el futuro realmente vamos a tener que encararlo de una manera mucho más seria, con un plan de acción en concreto, digamos, para el territorio, porque de otra manera, si no, no va a haber forma de poder llegar a estas familias que tanto lo necesitan. ¿Y se está trabajando en esto o no? Bueno, la verdad que nosotros estamos avanzando, por ahí se complica esta situación que creo que se da a nivel nacional, ¿no? Que es por un lado lo electoral y por el otro lado lo que son las mesas de trabajo. Nosotros estamos avanzando con algunas mesas de trabajo, pero entendemos que quizás después del 27 recién es donde más se va a poner el acento, ¿no? Hoy hay un proyecto que estamos impulsando, particularmente que es el de Julio Ferreira. Creo que necesitamos gente nueva en el Congreso de la Nación que nos represente, y estamos avanzando en ese trabajo, pero creo que el diálogo o el llamado al diálogo en concreto se va a producir luego del 27 de octubre. Ahora, fíjate, yo vengo sosteniendo que el error está en el método, ¿no? Para hacerle frente al tema de la pobreza. Es decir, venimos con una situación de pobreza promedio 25% hace 30 años. Y siempre la receta ha sido lo mismo. Chapas, colchones y después, al último, los planes, los famosos planes. Alberto Fernández dice, dando más planes no se resuelve el problema. ¿Usted coincide con que hay que cambiar el método? Sí, por supuesto, digamos, esto es así, digamos, los planes, los colchones, las cajas alimentarias son meramente paliativos y deberían ser absolutamente transitorios y temporarios para poder superar una determinada situación de crisis. Pero esto se ha hecho una moneda corriente, digamos, porque claramente cuando uno analiza las políticas públicas no se ha invertido y no se ha trabajado lo necesario en lo que realmente es el flagelo de Argentina, que es el desempleo. Nosotros necesitamos crecer. Alberto Fernández hoy lo decía, el 70% de lo que consumen los argentinos lo producen los argentinos. Y si nosotros no invertimos y no aumentamos el consumo, va a ser imposible entonces, digamos, que crezca el resto. Si nosotros le golpeamos al consumo, lo que generamos es que haya menos productividad, menos producción y más desempleo. Tenemos que apostar al consumo interno, es fundamental. Y en estos 4 años no se ha trabajado. Y lo peor es que quizás las directrices o las directivas nacionales han sido acompañadas, sin decir nada, por los gobiernos locales, ¿no? Que quizás, teniendo la oportunidad de sentarse en las mesas chicas, no han sabido defender los intereses regionales. Doctor, ¿cuál sería su criterio, por ejemplo? Usted no es el intendente, pero digo, desde su visión, ¿por dónde se tiene que encarar la crisis, hablando puntualmente de Palpalá? Si usted mañana tiene que empezar, se sienta a tomar decisiones, ¿por dónde arranca? Nosotros creo que Palpalá lo que necesita fundamentalmente es una revisión integral de su ordenamiento que permita atraer nuevas inversiones. He estado reunido con los comerciantes, por ejemplo, y no hay posibilidad de que hoy se sientan a invertir y a tomar un nuevo empleado,
ni tampoco pensar en un nuevo emprendimiento, digamos, porque no están dadas las condiciones. Entonces tenemos que empezar por ahí, darle a la gente las condiciones necesarias como para que nuevos emprendimientos surjan. Esto va a ser fundamental. El otro dato que me parece muy, muy importante es que nosotros tenemos que, en cierta forma, impulsar la actividad de los emprendedores, impulsar la actividad de la economía popular. Hoy Palpalá, vos querías un dato crudo, tiene cerca de 9.000 desempleados. ¿9.000? 9.000. Y suponé que de alguna manera vos lográs que una gran empresa se asiente en Palpalá y te tome 1.000 empleados. Y no que te estoy diciendo, 1.000 empleados sería una empresa formidable. Seguís teniendo el problema de 8.000 que te quedan. Entonces la única forma realmente de trabajar sobre el flagelo es generando condiciones para que permanentemente nuevos emprendedores puedan surgir. Sobre este punto tiene que ser una política de Estado, no de gobierno. Generar permanentemente empleo para que la gente pueda ganarse dignamente la vida. Esto naturalmente usted, digamos, está de acuerdo con que no se ve hoy. Es decir, el gobierno de la provincia no tiene una política de empleo. El gobierno de la provincia no tiene una Yo política de empleo. particularmente creo eso. ¿Usted cómo lo ve? No, yo coincido con ese criterio. Creo que nosotros hemos sido muy críticos sobre las políticas, sobre acompañar sobre todo estas políticas nacionales, ¿no? Que es permanentemente un ajuste que muchas veces es innecesario. En vez de invertirse en lo que debería invertirse, por ahí se nos están escapando los recursos por otro lado. Y hoy no tenemos una política clara de empleo, de defensa del empleo. Y te lo dicen las cámaras empresarias, te lo dicen las uniones industriales. No siente que haya un Estado que los esté acompañando. Y cuando vos tenés un Estado que no te acompaña, cuando vos tenés un Estado en el cual vos sentís que te está poniendo un palo en la rueda a un progreso, vos dejás de invertir, vos te comenzás a achicar. Y eso es lo que está sucediendo. Está muy bien. Ahora, ¿usted cree que el tema de la lucha contra la pobreza y el hambre es una cuestión de recursos, es una cuestión de método, es una cuestión de planificación, es una cuestión de logística? ¿Cómo lo ve? La lucha contra la pobreza tiene dos partes. Una lucha, digamos, que es a largo plazo, que es este tema de generar las condiciones para que haya, se vayan generando las condiciones para que se genere empleo. Y la otra es de más corto plazo, mediano, corto plazo, que es solucionar la situación de crisis inmediata que tiene la gente, el hambre inmediato, que es la situación donde estamos hoy. Esta es la urgencia. Es la urgencia. O la emergencia. Exactamente. Entonces, esta situación es una cuestión de recursos y métodos, los dos. Está bien. ¿Cómo? Es una cuestión de recursos y métodos. Sí, por supuesto, porque vos tenés que tener los recursos para hacer frente, porque si no tenés recursos, ¿qué vas a hacer? ¿Usted tiene la impresión como que se ha fracasado en esto? Sí, se ha fracasado. Se ha fracasado. Esto hay que ser absolutamente sincero, digamos, el plan del gobierno ha fracasado. Hoy esta situación que se debería servir solamente para paliar esta situación de emergencia, no la estamos cumpliendo. Basta con darse una vuelta por los barrios de Palpalá y vas a ver, digamos, cuál es la situación. Entonces, creo que es una cuestión que le estamos errando en el método. No tiene por qué, me parece, llamar la atención ni ofender, llamar a la reflexión a las autoridades. Es importante que reflexionemos entre todos. Quedan 4 años de gobierno del gobernador Morales. Creo que todos los actores sociales y políticos debemos trabajar en conjunto. Tiene que existir un llamado a un consenso que no lo hay. Hoy hay un profundo autoritarismo, hay un cerramiento. Cuando se produce ese cerramiento de la puerta y no hay una convocatoria al resto de los actores sociales, y me refiero al sector de la educación, el sector empresario, el sector de los trabajadores, el sector del gobierno, todos reunidos trabajando en un consenso, o en generar ciertos consensos y ciertos parámetros para continuar adelante, y es donde después se fracasa, porque se sectorizan las cosas. Cuando vos sectorizás, cuando vos te encerrás, cuando vos escuchás una sola campana, la realidad te lo refresca. Claro, yo veo como que digamos, se toma el tema con una ligereza, digo, en cuanto a la responsabilidad de lo que significa manejar un peso de un ciudadano, que realmente me llama poderosamente la atención, ¿no? Sí, por supuesto. Usted esto lo advierte como nosotros lo hemos usted ya forma parte de la corporación política, si se quiere, porque es concejal electo, pero digo, desde afuera, ¿cómo lo ve? Y desde afuera lo que se ve, lo que están faltando son políticas de Estado. Estas políticas de Estado, donde no existen consensos, son políticas, digamos, que en cierta forma deberían permanecer invariables durante un determinado lapso de tiempo. Estoy hablando de unos cuantos años como para poder desarrollar efectos prácticos en la sociedad.
que realmente se pueda ver. Y eso es lo que está faltando. Acá hay improvisación, hay mucha improvisación. Hablas de ligereza, yo te digo improvisación. Entonces, esto lo que en realidad determina es una mala administración de los recursos públicos. Porque los recursos públicos son recursos no del gobierno, del Estado. Y el Estado somos todos. Son los recursos tuyos, de la señora que está mirando el programa, míos, de todos. Entonces, esos recursos deben ser invertidos de acuerdo a un programa, a una plataforma de gobierno que debe estar consensuada en políticas de Estado, que hoy no las hay. Y que cualquiera que se quiera hacer cargo de un país, de una provincia, de un municipio, tiene que tenerla. ¿Usted cree que el Estado ha fracasado entonces en la administración de los recursos? Sí, por supuesto, eso está claro. Ahora, frente a la urgencia, frente a la emergencia, ¿no? ¿Usted no cree que se debería pensar en otros instrumentos para que administren esos recursos al margen del Estado? Y es complicado. O sea, ¿instrumento de qué tipo? La Iglesia. Por ejemplo. Es decir, porque, ojo que su candidato a diputado nacional ha dicho, voy a ir a Buenos Aires, sí, al Congreso, voy a destrabar planes, pero esos planes van a ser administrados por organizaciones intermedias, lo dijo Ferreira. Sí, no, por supuesto, digamos. Hablábamos recién de un problema en el método. Sí. Esto, creo, digamos, que al lado del Estado, por supuesto que tiene que haber otros actores que puedan coayudar. Pero en definitiva la columna vertebral va a seguir siendo el Estado, que es quien nos representa. Es el que tiene institucionalidad, en definitiva, digamos, como para determinar ese tipo de cosas. Entonces, por ahí no lo veo mal, ojo, no lo veo mal, digamos, sí, el tema, digamos, de que haya otras instituciones que también coayuden al Estado en la administración de estos recursos. Me parece bien. Pero la política en general tiene que estar consensuada, la política de Estado. ¿Hacia dónde vamos? Porque si uno tira para un lado y el otro tira para el otro, no le va a servir a nadie. Usted sabe que trascendía los otros días que la ministra Carolina Stanley ha mandado muchísima mercadería, que todavía no se sabe dónde está, a la provincia de Jujuy, y lo que trasciende de la Casa de Gobierno es que lo vamos a manejar con criterio electoral. ¿Usted le parece temerario eso o no? Sí, por supuesto, digamos, una afirmación y sobre todo seguida de una acción de ese tipo, donde se utilicen electoralmente los recursos que son del Estado ante una situación de crisis tremenda como está viviendo la sociedad jujeña, no solamente es temerario, hasta casi te diría que estaría rayando lo delictual. Claramente, digamos, la ayuda social tiene que llegar a las personas que hoy la necesitan. No puede ser utilizado con criterio electoral, tiene que ser utilizado con el único criterio que puede existir, que es el pragmático para satisfacer esa necesidad. Darle a las cosas la finalidad para cual han sido concebidas. Porque si no estamos desvirtuando algo tan importante como es una ayuda social, un paliativo, que hoy lo necesita muchísimo la gente. Doctor, ¿cómo va la transición? ¿Tiene información nueva sobre lo que deja Palomares? Bueno, la verdad que ha habido muy poco sobre esta transición. Quizás se están concentrados mucho en la parte electoral, que yo recién te decía, digamos, hoy estamos, si querés, con dos frentes, pero un llamado concreto a una mesa de diálogo no ha habido. No ha habido ni por parte del intendente, ni tampoco de sus funcionarios, ni de los... Pero tampoco se ha juntado Rivarola con Palomares. Ha habido una serie de acercamientos, pero no ha habido una reunión en concreta. En definitiva, donde pongamos los papeles sobre la mesa de cómo está Palpalá hoy para poder determinar o proyectar cómo va a seguir Palpalá. Y eso es realmente para nosotros fundamental. Creo que el pueblo de Palpalá se merece que este tipo de acciones se lleven a cabo. Nosotros seguimos reclamándole al intendente Palomares responsabilidad en la materia. Quedan 2 meses, un poquito más, digamos, para que se produzca este cambio de gobierno, este cambio de autoridades. No puede ser tomado con ligereza. Creo que tiene que haber responsabilidad en serio. Esto es lo que está Palpalá hoy, estas son las cosas que nosotros creemos que hicimos bien, quizás esto hay que mejorar, pero de acá en adelante tomen la posta ustedes porque es lo que le va a determinar el voto popular. Y eso es lo que queremos, ver cuál es la película. Hoy no hay datos concretos de Palpalá y eso nos asusta. ¿Y usted qué intuye? Sí, lo que nosotros intuimos es que la Municipalidad de Palpalá realmente está muy mal, administrativamente hablando. Creo que nos vamos a encontrar con, por ahí, tierra arrasada. Sigue el problema de los empleados públicos de planta permanente, con lo cual siempre he sido un defensor de que el empleado público tiene que ser de planta permanente, pero no de esta manera.
no de esta forma tan irregular, donde no se sabe bien quiénes son las personas que pasan y de qué manera, qué incidencia presupuestaria va a tener eso en el presupuesto de Palpalá, una ciudad y un municipio absolutamente golpeado. Entonces necesitamos, digamos, conocer esos datos. ¿Tiene idea de cuánto es la planta hoy actualmente de empleados? Actualmente la planta de empleados es algo así como 1.500 personas, es un poquito más, pero vamos a poner un número redondo, son 1.500 personas. Y si a esto le sumamos que algunas voces hablan de 100 personas ingresando a planta permanente, otras de 200 personas y otras de 500 personas, ¿de qué manera va a afectar eso al erario público de Palpalá, del vecino? ¿Cómo vamos a financiar nosotros ese ingreso de planta permanente? Y lo mejor de todo, lo peor, digamos, ¿todos estos ingresos están de acuerdo a la ley? ¿Todas estas personas reúnen los requisitos necesarios para poder ingresar? Son cosas que vamos a tener que revisar y esto vamos a decir que nadie se tiene que ofender por esto. Si queremos un Estado mejor, tenemos que actuar responsablemente, tenemos que hacer cumplir la letra de la ley. Concejal, gracias. Nos estamos viendo en cualquier momento. Muchas gracias a ustedes. Gracias por venir, muy amable. Bueno, el concejal electo de Palpalá, Rubén González. Que tenga un gran fin de semana. Chao.